A ver, nos habíamos quedado en Apocalipsis 13, 7. 13, Sí, Apocalipsis 13, 7. Vamos a, para recapitular y que sepamos dónde vamos, ¿verdad? Para que recordemos, nos vamos a regresar unos cuantos versículos del versículo 4 en adelante. También quiero que, por favor, tengan listo ahí a la mano, ahí nomásito está, no está muy lejos, Apocalipsis 5, 12, 14, porque vamos a dar una explicación sobre esta parte. Apocalipsis 5, o sea, primero vamos a leer Apocalipsis 13, del 4 al 7, que es donde nos habíamos quedado. Luego nos vamos a leer Apocalipsis o Revelación 5, 12, 14, y vamos a leer también Apocalipsis 15, 4. Nos vamos a adelantar un poquito, solamente para explicar esta parte. Ok. ¿Listos? Sí, bueno, vamos entonces. Esto es solamente para recapitular dónde nos habíamos quedado. Dice, ¿verdad? Apocalipsis 13, del 4 al 7. Vamos ahorita. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, ahora vámonos a Apocalipsis o Revelación 5, 12 al 14. Presta atención. Apocalipsis 5, 12 al 14. Ok. Y dice, Apocalipsis 5, 12 al 14, dice, que decía a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ok, vamos a ver. Quítenle ahí el mute, por favor, porque les voy a hacer una pregunta. Que ya vimos esto, ¿verdad? Esto ya lo leímos anteriormente y ya enseñamos sobre esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar ustedes entre lo que acabamos de leer ahorita en Apocalipsis 13, 4 y Apocalipsis 5 del 12 al 14? ¿Qué es lo que usted puede observar en esto? ¿Qué es lo que usted, digamos, que le llama la atención? ¿O qué es lo que usted puede observar en estos dos eventos? Porque son dos eventos que van a suceder. Fíjese bien, son dos eventos. Y hay una similitud en estos dos eventos. Usted me dice qué es lo que ve. las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y alabanza. Correcto. Correcto. ¿Y cuál es, qué similitud, digamos, o qué llama la atención, o qué es lo que usted puede ver entre ese versículo y el otro? Ajá, Junior, adelante. Vi que levantó la mano, Junior. Prácticamente se está imitando lo que le corresponde a Jesucristo. Se lo están dando a la gran bestia. La adoración. Eso, exactamente eso. Muy bien, Junior, muy bien.
Excelente, así es. Recuerden lo siguiente, yo ya se los había dicho antes y lo vuelvo a decir y lo voy a seguir diciendo siempre y cuando aparezca esto. Recuerden lo siguiente, Satanás, el reino de las tinieblas, no tiene un principio o en su naturaleza no está el ser creador. Satanás no puede crear, no está implícito en su naturaleza. El único que tiene una naturaleza de crear es Dios. El crear está en la naturaleza de Dios. Entonces, lo único que hace el enemigo, Satanás, el reino de las tinieblas, es imitar lo que ya está hecho. Así como hace China, ¿verdad? Que hacen imitaciones de muchos productos, muchos aparatos. Hay tenis que, bueno, por ejemplo, digamos, hay una marca que es marca de tenis Puma, y vienen ellos y hacen la marca Pumba, ¿verdad? O, digamos, el televisor, hay una marca de televisor Sony, y vienen ellos y ponen una marca Sony, se parece, hasta las letras idénticas y todo. Entonces, aquí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El reino de las tinieblas, Satanás, es bueno solamente imitando, no va a crear. Entonces presta atención. De ahí dice, ¿verdad? Que vamos a regresarnos a Apocalipsis 5, del 12 al 14. De ahí dice el versículo 13, que a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, eso lo habíamos visto y leído, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro, aquí va, escuchen, los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué nos dice esto? Solamente para tener un conocimiento sobre las jerarquías de las tinieblas. ¿Qué nos dice esta parte? Sabiendo ya nosotros que el reino de las tinieblas lo único que hace es copiar y no crea. Lo que nosotros nos dice que en el reino de las tinieblas existen cuatro seres vivientes también, ¿verdad? Que vendrían siendo querubines, serafines o ángeles que fueron o estaban cerca de Dios o tenían la posición de ser un ser viviente allá arriba en el cielo, pero que fueron expulsados. Recordemos que Satanás convenció y engañó a la tercera parte de los ángeles, a la tercera parte del ejército de Hashem, de Elohim del Shaddai. Ahora, ahí no dice ni especifica que fueron solamente los soldados rasos, ¿verdad? No dice que fueron solamente los débiles, sino que dice la tercera parte. Entonces tenemos que en el reino de las tinieblas también hay jerarquías. Entonces, si en el reino de las tinieblas, en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas hay jerarquías, aquí en el reino del ser humano también hay jerarquías y en los ministerios existen también las jerarquías. Ahora el enemigo viene y quiere sembrar, ¿verdad? Quiere sembrar en la actualidad que no hay jerarquías en las iglesias, que no hay jerarquías en los ministerios. Quiere cortar, quiere eliminar los ministerios. ¿Para qué? Para que haya un caos. Fíjese bien, Satanás, el enemigo, las tinieblas, los demonios, reinan en el caos y les gusta crear un caos, porque a partir del caos ellos pueden reinar, manipular, mentir, controlar en el caos. Entonces, si hay un orden celestial, hay un orden infernal, ¿por qué el ser humano quiere dejarse manipular por el enemigo y decir que no debe de haber un orden en los ministerios, en las iglesias? ¿Por qué? Para causar división, contienda, caos y de esa manera vencer. ¿Vencer de qué manera? Dividiendo al pueblo, dividiendo a los cristianos. Y ahí tiene usted a un montón de pastores infiltrados, quiero decir esto, escuche bien,
Existen, mis amados, doctrinas y ministerios completos, con mucha gente que ha sido engañada, que están siendo financiados por el Vaticano, por la Iglesia Católica, y que están metiendo doctrinas para engañar a la gente. Estos son los que se encargan de decir y de engañar a la gente, y los evangélicos que no habían oído y los oyen, ahora toman esa doctrina de decir que los apóstoles no existen y que no hay en este tiempo. Los profetas no existen y que no hay en este tiempo. Y que el único ministerio es el del pastor, uno. Lo otro que han metido el Vaticano y la Iglesia Católica aquí, a este lado, al lado del reino de los cielos, es que el diezmo se le debe dar a los pobres, uno. Otra mentira que dicen es que manda el pastor a trabajar. Lo otro es que Dios no necesita el dinero. Todas esas son doctrinas, son enseñanzas para causar división y engañar al pueblo de Dios. Ahora, ya lo hemos leído. Yo no voy a ir a esa enseñanza ahorita, porque no es de eso, pero ya lo hemos leído de cómo Hashem nos dice a nosotros que debemos de honrarlo a Él y presentarnos. Dice, ningún varón se presentará delante de mí con las manos vacías. Eso dice Dios. Dios dice eso. ¿A quién? A su pueblo. Ahora, ¿qué dice Satanás? Satanás dice, no le dé el diezmo al pastor. Satanás dice, no ofrende en la iglesia, mande el pastor a trabajar. Dios no necesita su diezmo. Pero ¿qué dice Dios ahí en Malaquías? Malditos son con maldición porque me robaron. Eso es lo que dice Dios. Entonces, dice Dios que le robaron. ¿Por qué? Porque el hombre que dice que ama y que sirve a Dios, no hace lo que Dios le está pidiendo, sino que obedece a lo que Satanás está diciendo. Yo le decía a Junior, la gente dice que le entrega su vida a Dios, dice que le cree a Dios, pero cuando se llega el momento de hacerlo, no lo hacen. Muchas personas, y entre esos yo estaba contado, quiero decirles eso yo, muchas personas le creen a Dios con su salud, con su familia, con su crecimiento espiritual, pero no le creen a Dios con el dinero. Hay una frase, y yo como le digo, entre esos yo fui contado hasta que se me abrieron los ojos, porque yo estaba ciego con respecto a la finanza. Miren, hay un versículo que es bien usado en las iglesias, bueno, mal usado en las iglesias, pero dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vienen y dicen, sí, raíz de todos los males es el amor al dinero, los pastores solo quieren dinero, dinero, dinero. Sí, pero yo le voy a decir la verdadera revelación de esa palabra. Cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, se refiere a aquellas personas que aman más al dinero que a Dios. Porque cuando Dios les habla de ofrendar a la iglesia, Dios les habla de dar un diezmo a la iglesia, no lo dan. Prefieren guardarlo, prefieren mantenerlo para ellos mismos. Y como ya dije, entre esos yo estuve contado. Por eso yo tengo un fundamento para hablar de esto. Yo fui de esos. Yo fui de los que yo no daba diezmo a la iglesia. Yo era de los que no daba ofrenda. Yo era de los que no daba nada de dinero. Yo decía, si Dios está con el pastor Donovan, pues que Dios le dé. Yo no le voy a dar. Entre esos estaba yo. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Me abrió los ojos. Y yo quiero decirle que mientras yo estaba en esa ceguera espiritual, de no dar diezmo, ofrenda ni primicias, yo pasaba necesidades de todo financieramente. A mí me faltaba todo. El dinero lo recibía en la mano izquierda y se me iba por la mano derecha. Cosechaba en saco roto. Pasábamos penurias, necesidades, pobreza, escasez, miseria, mientras yo no le cumplía a Dios en esa área de mi vida. ¿Por qué? Porque yo amaba más al dinero que a Dios. Y como yo amaba más al dinero que a Dios, el dinero huía de mí. El dinero no venía a mí, porque el dinero era mi Dios. Y el dinero era mi Dios, y cuando venía a mí, yo lo apretaba. Porque cuando venía, como yo no tenía, yo lo apretaba y trataba de guardarlo. Y cuando Dios me decía que yo diera, que yo diezmara, que yo ofrendara, que yo diera mi primicia, yo no lo hacía. ¿Saben por qué?
No lo hacía porque tenía que pagar esto, tenía que pagar lo otro, tenía que sacar para la comida. Entonces al final yo me quedaba sin dinero. Yo prefería gastarlo en mí, en mis cosas, en pagar el agua, la luz, el internet, etcétera, etcétera, que en dárselo a Dios. Y como nunca rompí ese ciclo, pasamos muchos años en pobreza, escasez y miseria, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y estamos viendo una estabilidad financiera. Pero no es porque yo ayuné, oré, porque han venido a orar por mí. No, no es por eso. El ayunar, el orar, el hacer ayuno de 40 días, el estar en vela, el leer, el cantarle alabanza a Dios, el hablar en lenguas, eso lo va a hacer crecer a usted espiritualmente. Pero si quiere crecer financieramente, Jesucristo lo dijo de esta manera: dadle o denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, darle a Dios lo que es de Dios es orar, alabar, glorificar. Y al César lo que es del César, pues quiere crecer financieramente. Hay que ofrendar, diezmar y dar primicia. ¿Para qué? Y la primicia no es de todas las semanas, quiero decirle. Porque Hashem no lo pide todas las semanas, sino que Hashem lo dice y lo pide solamente en las fiestas solemnes, solamente cuando hay una unción. ¿Sí? Entonces, volvemos a eso. Satanás viene, se mete a las iglesias, se mete a las doctrinas a través del financiamiento de las iglesias católicas del Vaticano para mantener a los evangélicos pobres. Escuchen, y si ellos pueden mantener a los evangélicos pobres, su mayor preocupación va a ser el dinero. Y por no tener dinero, no van a alabar a Dios. ¿Entienden la estrategia? Causar un caos, causar una división para que el evangélico, como dice Karina, para que el evangélico no alcance la plenitud, porque en la plenitud se adora de manera más pura y diferente. Para los ángeles, miren, yo quiero decir esto, para los ángeles, querubines, serafines y todos los que están ahí arriba, diciendo aleluya, aleluya, gloria a Dios, todo el tiempo, para ellos es fácil hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque ellos están en plenitud. Los querubines, los serafines, los 4 seres vivientes que están ahí alrededor de Hashem, de Elohim, del Shaddai, y están adorando todo tiempo. Para ellos es fácil adorar y glorificar a Dios las 24 horas del día porque están en plenitud. No tienen que pagar agua, no tienen que pagar al IRS, no tienen que pagar impuestos, no tienen que pagar internet, no tienen que pagar hipoteca, no tienen que pagar renta, no tienen que pagar nada. Ellos están en plenitud. Para ellos es fácil. Por eso es que nosotros somos un espectáculo para los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque ellos están en plenitud y adoran bien, y les sorprende ver al ser humano adorando a Dios, sabiendo ellos que el ser humano no está en plenitud. Por eso es que cuando en una iglesia, cuando en una casa, cuando en un lugar una persona se hinca o se levanta o se echa una hora orando, adorando o está en ayuno para Dios, por eso es que ellos vienen y ven a la humanidad. Ven como un espectáculo a los seres vivos, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque para ellos es un espectáculo que este ser humano que está bajo una opresión física, financiera, espiritual, que debe todo, que no tiene dinero para esto, que no tiene... O sea, para ellos es sorprendente que alguien que no está en plenitud adore a Dios. Karina lo estaba diciendo hace ratito. Nadie aquí en la tierra está en plenitud. ¿Cómo será adorar a Dios en plenitud? ¿Cómo será eso? ¿Y cómo vamos a administrar la plenitud cuando lleguemos a la plenitud? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a eso? Todos hablan sobre la plenitud, pero nadie dice cómo administrar eso, o qué se va a hacer, o cómo se debe de vivir cuando se llegue a ese estado. Me decía Karina, ¿y vos qué vas a hacer cuando llegues a la plenitud? Yo reposar, le dije. Reposar, estar en el verdadero reposo. Sí, pero ¿y si estoy solo en reposo? ¿Y cómo voy a administrar la plenitud esa para
no salirme de eso y para no perderla. Nadie sabe realmente qué es vivir en plenitud, nadie. Aquí en el mundo nadie. Ni siquiera las personas que tienen billones de dólares o billones de euros no saben cómo vivir en plenitud. Miren, ni desde el que es billonario hasta el que está en la paupérrima pobreza sabe cómo vivir en plenitud. Porque así como el que está en la paupérrima pobreza tiene una necesidad, no está pleno. El que es billonario también tiene una necesidad y no está pleno. Entonces nadie realmente aquí en el mundo vive en plenitud. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en plenitud? La Biblia dice que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser va a ser transformado. Pero también dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que cuando estemos en plenitud, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que alguien trabaje 8 horas al día y que está acostumbrado, que se levanta y se va para el trabajo. Y si le dan unas vacaciones eternas, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar esa persona? Que no está acostumbrada a, digamos, a no hacer nada. Hay gente que trabaja de sol a sol para el sustento. Aquí en El Salvador, por decirlo así. Hay gente que trabaja de sol a sol para el sustento y, como no les pagan bien, están apretados, comiéndose las uñas, están en aflicción todo el tiempo. Entonces, ¿qué será de esa persona cuando esté en plenitud? ¿Qué va a ser de esa persona? Una persona que ha sido programada para trabajar todo el tiempo. Una persona que ha sido programada para ganarse la comida con el sudor de su frente. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Será que se van a comer ese delicioso maná, ese delicioso manjar, eso que los ángeles sirvan en la mesa? ¿Será que se lo va a comer con una moral de que se lo ganó? ¿O va a sentir que no se merece esa comida? ¿Será que, lo que dice Karina, será que va a extrañar ser esclavo? ¿O se va a permitir disfrutar esa eternidad? Comiendo y teniendo internet, digamos, la luz, el agua, todo sin necesidad de pagar por ese servicio. ¿Cómo va a ser cuando todos volvamos al Edén? Al estado ese, ¿verdad? El estado del Edén, no al Edén, no. Yo no quiero decir que vamos a regresar al Edén, no. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser cuando nosotros regresemos al estado del Edén? En el Edén, Adán y Eva no pagaban por el agua, por la luz, por internet, por el celular, no tenían que comprar un celular, no tenían que comprar el celular más nuevo, no estaban en competencia para ver quién tenía el mejor celular, o tablet, o computadora, si Eva o Adán, que Eva tenía Gucci y Adán tenía, ¿cuál es la otra marca? Balenciaga. Ah, mis pieles son Gucci. Y venía el otro y decía, no, mis pieles son Balenciaga. No les preocupaba si la cartera que cargaban era la más cara o era la de moda, ¿verdad? No andaban ahí enseñando los tenis Pumba o los tenis, ¿cuál es la otra marca? Los tenis Temu, ¿verdad? Ah, no, los míos son marca Puma y los tuyos son marca Temu. No, ¿verdad? No les preocupaba eso. O que hay que pagar la luz, o que el agua esta no es potable. Si no tomamos agua potable nos vamos a morir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a bañar? Aquí no hay regadera, no hay internet, se me fue la señal del internet. Fíjense, ahí había una plenitud en el Edén. Y ahora la gente no está en plenitud. Al ser humano se le ha quitado la plenitud y se le ha hecho adicto a cosas que no traen la plenitud. Hay muchos jóvenes de 12, 13, 14, 15, 18, 19 años adictos al teléfono, adictos al celular, adictos a las series de televisión, que forman sus vidas por lo que ven en la serie televisiva.
Jóvenes que viven sus vidas de acuerdo a lo que ven o de acuerdo a la moda que se impone en ese año. Ah, no, que la moda ahora es andar con pantalones rotos. Boom. Ahí están los jóvenes con pantalones rotos. Ah, no, que la moda ahora es pantalones ajustados. Ahí andan todos con pantalones ajustados. Ah, no, que la moda ahora es pintarse el pelo de color fucsia. Y ahí andan todas las mujeres con el pelo color fucsia. Etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto yo no quiero decir que es pecado pintarse el pelo, que es pecado vestirse a la moda, no. Pero hay alguien que está controlando su vida y decidiendo por usted. Ajá, hermano Sotero, adelante. Adelante. Acuérdate que antes era una vida, ahora es otra. Eso. Ahora hay tecnología, hermano. No como antes, que no había tecnología. Eso. Entonces todo ha ido cambiando. Eso. Y eso lo debemos de aceptar nosotros. Porque la vida ha ido cambiando. Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Ya no podemos vivir en aquel tiempo cuando éramos descalzos. Ya no podemos vivir en aquel tiempo cuando éramos ciegos. Sí. No. Ahora todo ha ido cambiando. Sí. Y eso hay que aceptarlo, hermano. Sí, sí. O sea, no es que yo esté en contra de la tecnología, hermano Sotero. Yo no estoy hablando eso. Yo no estoy en contra de la tecnología, sino que a lo que me refiero es a el control que está ejerciendo el sistema hacia el ser humano, haciéndolo dependiente de algo que delante de Dios no existe, no es válido y no va a dar nada de plenitud. O sea, estamos hablando de la plenitud, no del uso de la tecnología. Aquí pero estamos. Él mismo nos ha dado oportunidad, hermano. Sí. Si Dios tuviera la misma oportunidad de antes, fuéramos distintos. Pero ahora la misma tecnología nos va cambiando. Sí. Por ejemplo, cuando yo crecí, sí, no se oía decir de Biblias hasta en el año 60. Del año 60 para acá fue que se empezó a ver la Biblia. Sí. Yo soy del año 49. Sí. En esa época no había nadie que predicara. Así de que esto hay que aceptarlo. Sí. Todo va cambiando. Sí. Sí. ¿Verdad? Sí, bueno, tiene razón ahí. Tiene razón ahí, hermano Sotero. Vaya, por ejemplo, aquí, bueno, en El Salvador, usted dice que nació en 1940 y que no había oído de la Biblia, ¿verdad? Pero realmente la Biblia ya se está usando allá en Europa desde que vinieron a descubrir aquí América. Y estamos hablando del año, ¿quién se acuerda en qué año se descubrió América? En el año 1498, 1492 se descubrió América. Entonces, las personas que venían de allá de Europa, de España específicamente, para América en el año 1492, ya traían una Biblia y vinieron a evangelizar a los indios con la Biblia y los mataban, los esclavizaron y todo eso en base a la Biblia. Por eso es que construyeron iglesias, hicieron un montón de cosas, incluso en el año 1490, mientras se venía para acá, para a colonizar América, hubo un movimiento cristiano allá en España, allá en Europa, que revolucionó, que fueron los primeros cristianos, digamos, o evangélicos que aparecieron en el año 1490, o sea, estamos hablando de 500 años aproximadamente antes, o 400 años antes de que usted naciera. Entonces, aunque sí es cierto, yo no estoy diciendo que no, aunque sí es cierto que en algunos lugares no se exponía, no se hablaba, no se permitía que la persona tuviera una Biblia, eso sí ya existía. Y en muchos lugares habían Biblias. ¿Entiende? Ahora, con respecto a la tecnología, no es que yo esté en contra. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy hablando de eso. Nosotros incluso estamos usando la tecnología para comunicarnos, porque en el caso de, pues, en cine está en España,
ustedes están en Estados Unidos, nosotros estamos aquí en El Salvador, y Dios pues ha permitido que nos comuniquemos aquí, pero no da esto a la plenitud. O sea, mi punto no es el estar hablando en contra de la tecnología, sino que el punto por lo cual yo menciono eso es porque estas cosas no dan la plenitud. Los pantalones rotos no dan la plenitud. Un celular nuevo no da la plenitud. La tecnología no da la plenitud. De eso es lo que yo estaba hablando. No, no que está malo. Yo no digo que es pecado usar los celulares. Yo no digo eso. Quítale el mute ahí, hermano Sotero. Quítale el mute ahí. ¿Sí? Si esto no hubiera, no pudiéramos comunicarnos con usted. Exacto, exacto. Y eso es lo que hay que... Exacto, o sea, yo no estoy hablando en mal, no estoy criticando, sino que el punto es que no da la plenitud la tecnología, no da la plenitud los celulares, no da la plenitud la ropa, no da la plenitud el cambiarse el color del pelo. Miren, yo quiero decirle esto, hay muchas mujeres que se han pintado el pelo para verse mejor, para sentirse mejor, y tienen una gran depresión. Entonces, el cambiarse el pelo no da la plenitud. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, hay personas, hay evangélicos, hay cristianos que son espirituales, pero no cumplir con la otra parte no están en plenitud. Y por el contrario, hay cristianos evangélicos que cumplen con el diezmo, con la ofrenda, con las primicias, pero como no oran, no ayunan, no están en plenitud. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida cuando nosotros lleguemos a esa plenitud? ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es la plenitud? ¿Cómo va a ser la plenitud? ¿Cómo va a ser que yo pueda desayunar, almorzar, cenar, vestirme, tener agua, tener luz, tener mi casa, tener dinero, sin que yo trabaje de sol a sol, sin que yo cumpla un horario? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, una estrategia del enemigo es mantener a las personas en pobreza, en escasez, con preocupaciones financieras. ¿Para qué? Para que, como no tiene dinero, para pagar esto, para pagar lo otro, se va a quejar con Dios. O ya no va a alabar a Dios, o ya no va a leer la Biblia, o a decir que Dios ha fallado, que Dios no está con él o con ella, y que Dios la ha abandonado, etcétera, etcétera. Que Dios no tiene poder, como hicimos nosotros. Ya dije, yo me pongo primero. Yo me pongo primero. ¿Por qué? Porque mucha gente que cuando no tiene dinero, que no tiene para pagar la renta, digamos, el agua, la luz, el internet, las taxas, el seguro, está enfermo, hay que pagar lo de las calles, porque miren, aquí en El Salvador se paga hasta por caminar en la calle. Hay un impuesto de vialidad aquí en El Salvador. Aquí se paga hasta eso. Entonces, cuando no hay ni para pagar el impuesto de vialidad, se va a quejar contra Dios. La falta de plenitud hace que una persona se queje. La falta de plenitud hace que una persona esté más preocupada por lo que no puede cumplir aquí en la tierra y deja de cumplirle a Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra vida cuando estemos en plenitud? Y ya no haya nada por qué quejarse. Y lo tengamos todos. Yo quiero vivir esa vida. Y le pido a Dios que me enseñe a administrar esa vida. Porque lo primero que le dije, vino a mi mente, como me dijo Karina, ¿qué vas a hacer cuando estés en plenitud? Yo, descansar. Mentalmente y físicamente. Porque el estar pensando que hay que pagar el internet, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que pagar la vialidad, que hay que pagar el seguro, que hay que pagar esto y lo otro, hace que la mente esté ahí pensando. El recibo ya se va a vencer, no lo he pagado, o el recibo se vence tal día, no lo he pagado. Todo eso hace que la mente no esté en un reposo, que la mente no esté en un descanso, en una plenitud. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros cuando no tengamos esa preocupación? Dice Karina, ¿qué es lo que le quita la paz? Es lo que le roba la plenitud en el ahora. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Verdad? Entonces volvemos, nos desviamos un poquito, pero yo creo que era importante decir eso. Volvemos, entonces,
Eso nos dice a nosotros, mis amados, que en el reino de las tinieblas también hay una jerarquía. El versículo 14 dice que los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro. O sea que deben de haber 24 demonios o espíritus inmundos o principados en las tinieblas que están postrados o que están cerca de Satanás. Entonces, una estrategia para dividir a los cristianos es remover la jerarquía que Dios ha puesto y que hay en el cielo y que hay en las tinieblas y que debe de haber también en las iglesias. Cuando no hay una jerarquía, cuando no hay una cadena de mando, hay una anarquía. ¿Se entendió? Cuando no existe una cadena de mando, hay una anarquía. Entonces cualquiera opina y cualquiera hace lo que quiere y lo que hacen es un relajo. ¿Va? Tenemos ahí, por ejemplo, al hermano Sotero. El hermano Sotero fue soldado, él fue militar. Entonces él, cuando él estuvo en la milicia, él no hacía lo que quería. ¿O sí, hermano Sotero? Quítele ahí el mute, por favor. ¿Hacía usted lo que quería o hacía lo que las órdenes de su superior le dictaban a usted que hiciera? No, quítele el mute ahí, por favor. Y esa orden pues había que cumplirla, hermano. ¿Verdad que sí? Con el perdón de Dios, si a uno le ordenaban esto, había que hacerlo. ¿Verdad? Había un jefe, una jerarquía. Eso. De grado a grado y de empleo a empleo. ¿Verdad? Va, entonces, imagínese, hermano Sotero, que viene un capitán o un general o no, un sargento y le daba la orden a un pelotón y les decía, bueno, se van a ir a tal lugar y van a usar tal estrategia y se van a estar ahí de tal hora a tal hora. Pero venía un soldado y decía, no, hombre, no le hagamos caso, él no sabe nada. Vamos a dormirnos, hagamos una fogata, vámonos de cacería, llevemos unas muchachas ahí, hagamos fiesta y no se preocupen, hombre, todo nos va a salir bien. ¿Qué cree usted que le va a pasar a ese montón de soldados? Peor si estaban en guerra. Esos soldados no regresan vivos. Hubieran sido un blanco fácil. Entonces, lo mismito, amados, sucede en las iglesias este día. Dios pone al pastor, Dios pone al apóstol, al profeta, como líder en la iglesia. De ahí vienen los hermanos y ellos quieren hacer su voluntad, o decirle al pastor, o decirle al apóstol, o decirle al profeta cómo hacer las cosas. O otros dicen, no, es que no existen los apóstoles, profetas, no existen. Es como que yo dijera, no, hombre, en los militares no existen los generales, no existen los sargentos, no existen los capitanes, claro que existen. Y el soldado raso debe someterse a esa autoridad, porque esa autoridad ha sido puesta por una autoridad superior, y ese se ha ganado su puesto. Y el que no obedece, en algunos países lo fusilan o lo meten preso. ¿Verdad? Entonces, en las iglesias, mis amados, es lo mismo. En la iglesia debemos de respetar las jerarquías, porque el que está ahí no ha sido puesto por hombre, y si se respeta al que ha sido puesto por hombre, cuanto más debemos de respetar al que ha sido puesto por Dios. Y debemos de respetar también, yo no estoy diciendo eso por acá, yo lo estoy diciendo para los que están oyendo. Hay mucha gente que oye en YouTube, entonces a ellos es esta palabra. Así como hay una jerarquía en el cielo, en el infierno, también hay una jerarquía en las iglesias. Ajá, si vemos ahí, aquí se habla de una milicia, de una guerra, de una batalla constante. Entonces, una milicia debe estar organizada, siendo que nuestro comandante supremo es Hashem. ¿Ya? Elohim el Shaddai. Después las demás autoridades están puestas aquí en la tierra. Bueno, vamos a continuar, no nos vamos a desviar porque esa no es la enseñanza. Vámonos a Apocalipsis 13 y vamos a seguir leyendo. Entonces, dice, ¿verdad?, que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjese bien,
y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto que vemos acá, mis amados, se llama piratería. Se llama piratería, porque ya lo leímos allá, que eso fue lo que los ángeles le dijeron, ¿a quién? Al cordero inmolado. Entonces aquí vienen ellos, viene el infierno, vienen los demonios y usan la misma estrategia, son unos igualados, ¿verdad? Usan la misma estrategia o la misma jerarquía, o las mismas palabras que usaron allá en el cielo, describiendo al Cordero Inmolado, o sea, a Yeshua HaMashiach. De ahí dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Escuche, 42 meses. Oiga bien, por favor, ¿cuánto es 42 meses? ¿A cuántos años equivalen 42 meses? 42 meses, mis amados, equivalen a 3 años y medio. Pero escuche lo que va a continuación. Oiga, 3 años y medio. Y dice que, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, durante 3 años y medio, escuche bien, durante 3 años y medio, usted, yo, que estamos vivos, o los cristianos de ese tiempo, van a escuchar a esta bestia, a este presidente, a este líder mundial, hablar, dice, blasfemias contra Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Escuche bien lo que dice, lo que viene a continuación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. ¿Quiénes serán los santos? ¿Quiénes serán los santos? Usted y yo. Usted que lee la Biblia, usted que ora, usted que habla en lenguas, usted que tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted que adora a Dios, usted que dice, santo tú eres, mi vida es tuya. Usted es parte de esa persona a quien Satanás le va a hacer guerra. Escucha bien lo que va a decir, lo que dice a continuación. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Escuche. Por eso yo les dije anteriormente, debemos de estar preparados física, mental y espiritualmente para los eventos que vienen. Porque aquí no es el ensayo como el ensayo que pasó hace poco, que fue 1 año nomás. Aquí estamos hablando de 3 años y medio de constante propaganda. Propaganda constante por las redes sociales, propaganda constante por medio de los hospitales, por medio de los trabajos, por medio de las alcaldías, por medio de las autoridades policiales, de los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es el sistema político, económico y gubernamental a nivel mundial. Todo eso va a estar en contra de los santos. O sea, todo a lo que usted está acostumbrado, todo de lo que usted depende. Escuche mis palabras, por favor. Todo lo que usted está acostumbrado y todo de lo que usted depende se va a poner en contra suya. Y aún no hemos llegado a la marca de la bestia. Quiero decirle eso. Aún no hemos llegado a eso. O sea, a estas alturas todavía no se ha llegado a eso. A la marca de la bestia. Entonces, todo eso se va a poner en contra de los santos. Yo no estoy diciendo que se va a poner en contra del mundo. Todo esto no se va a poner en contra de los licenciados, de los abogados, de los doctores, de los políticos, de los alcaldes, de los gobiernos, de los presidentes, de los reyes. No, aquí lo está diciendo bien clarito. Se le va a hacer guerra a los santos. Entonces, el cristiano que esté con un pie adentro y otro afuera, ¿cree usted que va a aguantar la presión esta? Miren, escuchen bien.
Si solo porque el evangélico de este tiempo no puede pagar el agua, la luz, el alquiler, ya se quiere ir y ya se enojó contra Dios y ya se está quejando, ahora imagínese que todo el sistema del que depende y al que está acostumbrado se ponga en contra de él. Lo primero que va a hacer es renunciar a Hashem. Bye bye Hashem, no te conozco. Yo no quiero ser perseguido. Además, si ya me dijeron que me van a vencer, yo no me quiero dejar vencer. Pero quiere decirle que el rechazar a Hashem es también ser vencido. No es victoria rechazar a Hashem. Escuche bien. No es victoria en ese tiempo, ¿verdad? No estamos hablando de ahora. Aunque ahora también, pero en ese tiempo no va a ser victoria para usted rechazar a Hashem. ¿Sabe por qué? Porque igual que allá en el Antiguo Testamento, porque todo se repite, igual allá en el Antiguo Testamento, cuando el hermano, cuando Jacob le ofreció las habichuelas a al hermano, a su hermano, y prefirió a Esaú, y prefirió las lentejas eran, por la primogenitura, solo por salvarse en ese momento, igual van a ser ahora en este tiempo. Van a preferir los frijoles, van a preferir las lentejas, el arroz, la medicina, y van a dejar lo más valioso, que es la primogenitura delante de Dios, por un plato de comida, igual como hizo Esaú y Jacob. Igualito. Todo se repite, por eso mi consejo es, lea la Biblia, léala, entiéndala, digiérala, para que usted sepa a dónde va, en qué consiste el reino de los cielos, y usted sepa a qué tiempo nos acercamos. Quiero decirles, y no es para que le dé depresión, pero quiero decirles, no nos estamos preparando para lo mejor, nos estamos preparando para lo peor. Así se lo digo. Y no es para que le dé depresión, sino por el contrario, para que usted se afirme más y que su casa no esté fundamentada sobre la arena, sino sobre la roca. Por eso le digo a Junior que todas las experiencias que uno pasa son el fundamento, son las piedras, son el fundamento de nuestra vida, de nuestro estilo de vida y lo que nosotros defendemos porque lo conocemos, no porque nos lo han contado, sino porque lo conocemos. Entonces, si usted no puede pagar el agua, la luz, etcétera, 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 y aún así está firme adorando a Dios, usted va por un buen camino. ¿Por qué? Porque cuando se venga este tiempo, usted ya está entrenado, usted ya está preparado, no le va a afectar nada. ¿Por qué? Porque su esperanza está puesta en Dios, su plenitud está puesta en Dios. Amén. ¿Se entendió? Entonces dice que y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda, escuche bien, se le dio autoridad a la bestia, ¿verdad? A la bestia, estamos hablando de la bestia. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A la bestia no le va a importar si usted habla japonés o español, si usted habla inglés o chino, no le va a importar. Ah, es que yo soy evangélico chino. Ah, sí, igualito, papá, venga para acá. Ah, no, es que yo soy africanito. Ah, no, véngase para acá. Ah, no, es que yo soy salvadoreño. Ah, no, igual. Es que yo vivo en España. No, véngase para acá. Ah, no, es que yo vivo en Estados Unidos. No están respetando mis derechos humanos. Aquí no hay derechos humanos. Véngase para acá. ¿Sí? Ningún argumento va a ser válido. Ahí va a ser o acepta a la bestia y rechaza a Jesucristo, o acepta a Jesucristo y usted va a ser vencido. Si no acepta a la bestia, usted no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder viajar, no va a poder tener derecho al sistema de salud, no va a poder tener derecho a trabajar,
no va a poder tener derecho a comer, a comprar comida, etcétera, 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 etcétera. Y esa guerra va a ser contra los santos, porque el borrego común va con la corriente y ese se dice, así es por tu bien. Ah, bueno, sí, es por mi bien. Es por tu bien que hables y nos digas dónde están los santos, dónde están los evangélicos, dónde está el que se decía que era profeta o apóstol. Es por tu bien que nos digas, ah, sí, allá está, allá vive. El borrego común así va a ser. El borrego común le dicen que lo malo es bueno y dice, sí, lo malo es bueno. Y van y lo hacen. ¿Entienden? Entonces, con esto yo no quiero ofender a nadie, no quiero decir algo malo, ni decir que son menos pensantes, no es eso, sino que no hay un criterio, no tienen un criterio. Desafortunadamente no han sido enseñados, no han sido guiados. ¿Sí? Ahora, vuelvo y lo digo y lo voy a volver a decir otra vez. La guerra es contra los santos, no es contra el mundano, no es contra el pagano, no es contra el que está endemoniado, no es contra el que está en el sistema, no es contra ellos. La guerra es contra los santos y los santos no son muchos. Estamos hablando de 10 millones o billones de personas y estamos hablando de unos 100,000 santos. O 1,000,000 de santos. ¿Qué es 1,000,000 de santos en contra de 10 billones de personas? No es nada, ¿verdad? Entonces va a ser fácil la guerra esa. Pero, si no hay un buen... Mira, el hermano Sotero las señas que está haciendo. entonces debemos de estar bien afirmados en lo que usted cree y en lo que usted realmente ha puesto su esperanza. La enseñanza que se le dio a Karina esta semana fue ¿en quién está puesta tu esperanza? ¿Verdad? Yo le dije, cuando te vengan a preguntar y venga el testigo a decirte tal y tal cosa, le vas a decir, mi esperanza está puesta en Dios. ¿Por qué le habían venido a preguntar y no sabía qué decir? Entonces, son pruebas de lo que viene. ¿En quién está puesta su esperanza? ¿En quién está puesta su esperanza? ¿En el sistema del mundo? ¿En el billuyo? ¿En las chirilicas? ¿En la platica? ¿En los euros? ¿En los dólares? ¿O está puesta su esperanza en Dios? ¿En quién está puesta su esperanza? Es una pregunta que usted se debe hacer. No se engañe a usted mismo, sea honesto con usted mismo y pregúntese, ¿en quién está puesta su esperanza realmente? ¿Qué tanto realmente conoce a Dios? ¿Qué tanto está dispuesto a dar por Dios? ¿Cuánto realmente confía usted en Dios? Y la pregunta, ¿verdad? ¿En quién está puesta su esperanza? El que ha renovado su mente va a decir, mi esperanza está puesta en Dios, pero, escuche, mi consejo ahorita es, sea honesto con usted mismo, porque si usted viene y dice, sin tener un fundamento, sin estar seguro de lo que va a decir, va a venir la prueba, va a venir el testigo y usted va a pasar por una situación en la cual usted va a hacer sus palabras, van a ser probadas. ¿Entienden? Las palabras de nosotros son probadas, quiero decirle eso. Y es un ensayo para lo que viene. Por eso le digo, sea honesto, no lo diga así. Porque hay muchas personas que dicen, te entrego mi vida, Dios, sí, sí. Y a la hora de las horas, no, se va de la iglesia. Aceptó el domingo y al siguiente domingo ya está tomando cerveza. El que dijo que le entregaba su vida a Dios. ¿Por qué? Porque sus palabras fueron probadas, fueron medidas. Entonces, la tarea para esta semana es que vamos a recapacitar sobre estas palabras y sobre este evento, de en quién está puesta su esperanza. ¿Tiene usted el fundamento para decir, mi esperanza está puesta en Dios? ¿O no? Y no lo diga así emocionalmente, no lo voy a decir así, sino que piénselo. ¿Por qué? Porque las palabras nuestras son pesadas,
son puestas a prueba. Y cuando yo digo que son puestas a prueba, quiero aclarar esto también, porque los evangélicos son buenos para malinterpretar. Miren, muchas personas mundanas, paganas, no deciden no aceptar a Jesucristo, no bautizarse y no ser cristiano y no ir a la iglesia, porque según ellos les va a venir la prueba. Ese es un arquetipo que Satanás ha puesto en la vida de las personas. Lo siguiente es que el siguiente arquetipo que Satanás ha puesto en las personas es que ser evangélico es pasar en prueba todo el tiempo. Y quiero decirle que las dos son mentiras de Satanás. Las dos cosas son mentiras de Satanás. Eso es mentira que usted siendo evangélico solo va a pasar en prueba. Eso es mentira. La otra cosa que es mentira es que el día que usted acepta a Jesucristo va a venir la prueba. No, eso es mentira. Miren, situaciones, problemas, todo eso la gente lo pasa estando en el mundo y estando con Dios. No me vaya a decir a mí que cuando estaba en el mundo usted no pasó necesidades, no pasó enfermedades, no pasó pobreza, no pasó escasez, no pasó miseria, porque usted sería mentiroso o mentirosa. Entonces no me vengan a decir a mí que el día que hicieron evangélicos empezaron todas las cosas malas. No, ¿verdad? No hay que engañarse. Y no hay que ser engañado por Satanás tampoco. ¿Sí? La diferencia entre el antes y el ahora es que cuando yo estaba en el mundo y yo me enfermaba, yo corría al doctor. Y mi esperanza estaba puesta en la inyección. ¿Qué dice ahí? Ah, balanza, ajá, palabras, ajá, correcto. Así es, Junior. Así es. Nuestras palabras son pesadas, son medidas. Entonces, cuando está en el mundo, quiero decirle, mi esperanza estaba puesta en el doctor, en la vacuna, en la medicina que me iba a dar. Y esa es la verdad. Cuando está en el mundo, mi confianza y mi esperanza está en la fuerza de mi brazo para comer, para trabajar. Ahora, mi esperanza en cuanto a la salud mía y de mis hijos está puesta en Dios. Mi esperanza en cuanto a lo financiero está en el respaldo de Dios a mis proyectos, a mis emprendimientos y a lo que yo quiera hacer. No en mi astucia ni en mi sabiduría, sino en el favor, en la gracia y en la influencia sobrenatural que Dios pone en mi vida, en la vida de Karina o en lo que sea que yo haga. ¿Sí se entiende? Entonces, hay una diferencia. Cuando yo tenía problemas antes, ¿verdad? Cuando yo era joven y yo tenía problemas, mi solución era el mundo. Nunca. Si yo tenía problemas mentales, problemas en la escuela, digamos, o problemas en el trabajo, vámonos al trabajo. Si yo tenía problemas en el trabajo, yo no me iba a orar. Si yo tenía problemas en el trabajo, el día viernes yo decía, es viernes y el cuerpo lo sabe. Me voy a ir a relajar con una cervecita para que este problema se quite. Y eso es mentira. Ir a emborracharse, ir a endrogarse, no hace que los problemas desaparezcan. Al contrario, está haciendo un hoyo más hondo. Los problemas no se solucionaron cuando yo me emborrachaba. Nunca se solucionaron. Y hay gente que hasta este día se va a emborrachar para solucionar los problemas y eso no soluciona nada. Entonces, yo no puedo decir que cuando yo me hice evangélico vinieron los problemas. No, yo soy honesto conmigo mismo. Y yo me digo a mí mismo, no, Carlos, cuando estabas en el mundo tenías problemas. Cuando viniste aquí, eso mejoró. Porque ahora, cuando yo tengo un problema, yo oro. Y ese problema se soluciona. Gloria a Dios. Aleluya. Karina venía y me decía, ya no tengo ropa. Ya no tengo zapatos. No, Karina, ya te dije que tenés que hacer. Te vas a hincar y le vas a pedir a Dios. Porque tu proveedor es Dios. Que los niños ya no tienen, ahora en la mañana, me dice Karina,
Melquito ya no tiene pantalones, ya no le quedan, porque Melquito se ha pegado un estirón tremendo. Miren, él ha crecido, pero tremendamente. Entonces los pantalones ya no le quedan de largo. Entonces viene y me dice, y fíjense que se lo estoy diciendo porque yo confío y mi esperanza está puesta en Dios, en que yo voy a dar un testimonio el siguiente domingo o antes de que ya Melquito tiene pantalones. Le voy a decir por qué. Porque viene Karina y me dice, Melquito ya no tiene pantalones. Ah, sí, bueno, entonces que le dé gracias a Dios por los pantalones que Dios le va a dar. ¿Para qué? Para enseñarle a mis hijos a que su esperanza no esté puesta en mí, en el dinero, sino que su esperanza está puesta en Dios. Que le pida a Dios. Que le pida a Dios y Dios le va a dar. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué tengo este fundamento? Porque yo le dije a Karina antes, no, a mí no me digas, pedíselo a Dios. Karina le pedía a Dios y Dios le respondía. Sobrenaturalmente. Y Melquito, yo le he dicho a Melquito, no la primera vez, ya se lo dije, pedíle a Dios y Dios le ha respondido. Dios le respondió. Porque los pans que él ya dejó ahora, Dios se los dio. Yo no se los fui a comprar, quiero decirle eso. Yo no se los fui a comprar, sino que fue Dios dándole a él, proveyéndole a él pans. Fue un evento sobrenatural y él recibió pans. Ahora, ¿por qué hago eso yo? Porque yo quiero que ellos aprendan a tener su confianza plena en Dios. Que Dios va a proveer, que Dios le va a dar. Porque Dios me enseñó a mí eso cuando yo estaba grande. Cuando yo ya había aprendido a ganarme todo con el sudor de mi frente. Para mí fue fácil, escuche bien, y yo se lo dije a Junior y lo voy a decir aquí también. Para mí fue fácil creerle a Dios en lo espiritual. Para mí fue fácil creerle a Dios en mi salud. Lo que para mí fue duro y difícil fue creerle a Dios en las finanzas y que Dios me podía proveer de manera sobrenatural. Eso para mí fue lo más duro y más difícil, porque a mí mi papá me enseñó a trabajar desde los 10 años. Imagínense que desde los 10 años usted crezca sabiendo que usted se va a ganar el pan, su ropa, sus zapatos con el sudor de su frente y que eso para usted sea algo normal. Para mí era normal eso. Entonces lo más duro y lo más difícil para mí fue creerle a Dios en cuanto a las finanzas. Eso. Y todo lo hacía yo con mi astucia, con mi sabiduría y con mi inteligencia. Y esa fue otra cosa. Confiar en la astucia, en la sabiduría, en la inteligencia, en el favor, en la gracia y en la influencia sobrenatural de Dios. Entonces, cuando yo hablo, yo no señalo. Yo me pongo primero. Y yo me pongo primero porque yo vengo de ahí. Y aprendí algo diferente. Antes mi confianza estaba puesta en la fuerza de mi brazo, en mi astucia, en mi inteligencia, en mi sabiduría. Pero ahora yo puedo decir que mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza en cuanto a todo. Mi esperanza en cuanto a la salud, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo financiero, en cuanto a la familia, en cuanto a los emprendimientos, los negocios, lo que sea que yo haga. Miren, Karina se admira y dice, no, es que Carly tiene buena mano para sembrar. No es eso. Todo lo que yo siembro, gracias a Dios, no me estoy jactando. Yo no digo que yo soy mejor, pero gracias a Dios, la mayoría de las cosas que yo siembro crecen. La mayoría. Ahí tiré unas semillitas de Jamaica. Tenemos un pedacito, una huerta pequeña tenemos. Sembré una semillita de Jamaica, ahí están ya los palitos de Jamaica. Una señora pasó regalando unas plantitas de orégano, orejón, y Karina pues dijo, sí, Carly tiene buena mano. Yo dije, no, aquí es Dios. Si se pega o no, ese es Dios. Sembré la plantita esa y se pegó.
Ahí atrás en el huerto hay plantitas que yo no he sembrado y que han crecido y que de ahí estamos aprovechando. Quiero contarles algo. Fíjense que desde noviembre, pasamos noviembre, diciembre, diciembre y enero. Pasamos 3 meses, pero no insistiendo, sino que así, que a veces me acordaba, a veces no, buscando semillas de chipilín. El chipilín es una planta que se da aquí en El Salvador y es muy buena. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene hierro, sirve para la anemia, es muy, muy buena, una excelente planta. ¿Ah? Tiene muchas vitaminas y se puede combinar como en sopa, con gallina, sopa de gallina, en sopitas así, ¿verdad? Bueno, pues pasamos 3 meses buscando semillas. Miren, se me pasó. Yo dije, bueno, no voy a poder sembrar chipilín. Y allá atrás siempre riego las plantitas. Pues yo vi que entre unos rábanos que yo había sembrado, empezó a nacer una plantita. Cuando yo coseché los rábanos, a los 30 días, la plantita esa ya había crecido y ya estaba tomando más la forma como si fuera una planta de chipilín. Entonces dije, wow, este es un chipilín. Entonces dije, bueno, lo voy a seguir regando, lo voy a seguir cuidando y que crezca. Empezó a crecer, a crecer. Yo nunca había dejado crecer un chipilín. Ya habíamos tenido chipilines, pero lo había cortado. Bueno, pues yo dejé que este creciera y creciera y empezó a tirar flores. Y déjeme decirle que de las flores tiró una vainita. Que yo me imagino porque yo nunca he hecho esto. Yo aquí lo digo delante de Dios, yo nunca había visto eso. Pero yo me imagino que adentro de esa vainita, igual como los frijoles, deben de estar las semillitas que Dios me proveyó a mí para que yo siembre chipilín. ¿Sí entienden ese evento sobrenatural? Yo anduve buscando semillas de chipilín. Vino Dios y me proveyó una plantita de chipilín. Esa plantita de chipilín me ha dado unas vainitas. Y yo me imagino, porque no lo he hecho antes, que dentro de esa vainita está la semilla. Entonces voy a esperar, pero yo creo que sí, porque el hermano Sotero ahí está diciendo que sí. El hermano Sotero sí debe saber. Entonces yo voy a esperar, ¿no?, a que esa vainita se madure más. La voy a cortar y yo voy a ver si lleva semillas. Y esa es la semilla que Dios, yo puedo decir ahora, esa es la semilla que Dios me ha provisto a mí para sembrar más chipilines, porque anduve buscando semilla y nadie, incluso un señor le ofreció a Karina y no se la dio. Entonces, eso es para mí una evidencia. Dios diciéndome a mí, confía en mí, que tu esperanza esté puesta en mí. Porque durante 3 meses, por mi fuerza, por el dinero que yo tenía, o por mi conocimiento, sabiduría, astucia, busqué la semilla y no la encontré. Pero vino Dios y me dijo, toma, aquí está. Aquí te la pongo. Cuídala. Y ahí está. Porque la plantita empezó a echar flores. Y dije, qué bonita la flor, una flor amarilla, bien bonita. Ahí le voy a tomar foto y se la voy a mandar. Pues empezó a echar flores y dije, lo voy a dejar porque ahí habían unas abejitas. Entonces dije, la voy a dejar para que las abejitas vengan, llegaran el polen y se lo lleven. Pues yo lo dejé ahí y de las florecitas esas, la flor se secó y de ahí empezó a salir una vainita. Dije yo, esa vainita la voy a dejar que crezca y yo creo que de ahí va a salir algo. Pero yo creo que es la semilla. Ya le voy a tomar fotos y se la voy a mandar. Entonces, cuando nosotros decimos algo, nuestras palabras son probadas. Y Dios nos enseña de muchas formas. Dios me enseñó a mí a confiar en Él con esa plantita que Él me regaló. Y fíjense que también aquí en El Salvador hay otra planta que es muy usada y es la planta de mora. Pues quiero decirle que Dios, ahí en el huerto que tenemos, me regaló, porque ellas solas crecieron, yo no las sembré, me regaló 7 matitas de mora. Y ahí están las moras. Y ya hemos cortado, hemos consumido y también hemos vendido, porque eso se compra acá. Entonces,
Si usted tiene eso en su cabeza, en su mente, en su corazón, de que su esperanza está puesta en Dios, pues su vida va a cambiar. Van a pasar eventos que no pasaban antes. Eventos sobrenaturales, ¿verdad? Cosas que no habían pasado. Sin manipulación. Lo que dice Karina, sin manipulación, sin nada. Dios lo va a sorprender. Amén. Entonces, vamos a quedarnos pendientes otra vez en el mismo versículo que nos quedamos la vez pasada. No pudimos adelantar, pero yo creo que era necesario todo lo que dijimos. Entonces, para la siguiente clase, que ahí sí ya agarramos el hilo, nos vamos a quedar en Apocalipsis 13:7. Quedamos pendientes ahí para continuar para la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta o algo que ustedes deseen agregar?